Siempre he sido muy de no pensar en que la edad es una limitación. Me hubiera parado a pensarlo, probablemente ni siquiera lo hubiera intentado, ¿no? De hecho, creo que es de las más difíciles y creo que ahí es donde un emprendedor puede quedarse por el camino. También aprendí las cosas que no hay que hacer para que te funcione un negocio, que a veces, muchas veces cuando emprendemos no llegamos a hacer las cosas porque dejamos de confiar en que somos capaces. Y yo ahora me pongo a pensar, ¿a cuánto sale la hora? Ahí te das cuenta que lo estás haciendo muy mal y no pasa nada por aburrirse de vez en cuando, pero se me hacían las horas muy largas y cuando tienes mucho tiempo para pensar, la cabeza es muy traicionera. Yo creo que libertad no es tener más horas libres, sino organizártelas de una forma distinta. Claro. Yo creo que no sabemos ni leer las nóminas. No, ya te digo yo. Entonces, que generalmente no. Si no sabemos leer una nómina con la que hemos estado conviviendo no sé cuántos años de enseguida, como para tú empezar a poner precios a tus cosas. Asesor de imagen, emprendió con más de 45 años y tiene un montón de proyectos de futuro. Hoy en Emprendedores Viajeros vamos a conocer a Carlos Ávila, que nos está esperando. Hola Carlos, buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibirnos y cuéntanos realmente, ¿a qué se dedica un asesor de Encantado. imagen? Bueno, un asesor de imagen al final lo que pretende siempre es sacar el estilo único de la persona que tiene un negocio, un emprendimiento, incluso a nivel personal, que de alguna manera se ha dado cuenta de que no ha terminado de conectar con su propia narrativa visual, y lo que hace un asesor de imagen es de manera global, digamos de una manera 360, ver un poco la realidad de la persona, de dónde viene, cuál es su momento actual y hacia dónde quiere ir, con lo cual es un recorrido donde le vamos acompañando desde quién es hasta quién quiere ser, ¿no? De alguna manera a través de su imagen y de un montón de conceptos que van asociados a la imagen, claro. Y que, como se suele decir, para ejemplo un botón, ¿no? Que mejor que a través de una modelo nos cuentes tu trabajo. De una modelo que además es clienta y amiga, con lo cual es fantástico, ella es Carol. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues ella ha vivido parte de lo que es un proceso de asesoría de imagen, y bueno, hay un previo, ¿no? Donde yo primero conozco a la persona. Incluso ya he estado en casa de Carol y lo que he hecho es ver en su armario, y después de mirar en su armario y ver si las prendas que están en el armario realmente representan eso, bueno, pues ir enseñándole esos trucos también para que dentro de su estilo, de su cuerpo, la morfología, la colorimetría, todo eso se ve en ese espacio. Digamos que ella está en casa, con lo cual es un espacio muy cómodo. O sea, ¿siempre empezarías en casa de tu cliente o es una de las formas y tienes otras maneras de Sí, hacerlo? me parece que es el camino y el proceso natural más coherente a la hora de luego saber por qué te estoy proponiendo el resto de cosas, ¿no? Yo veo tu armario y me vas contando por qué la prenda está, por qué algunas te la ponías y ya no, si realmente los colores son los que tienen que estar. Y una vez que ya vemos todo eso, le voy dando tips de reaprovechar cosas que pues se pueden aprovechar y que a lo mejor no le había dado el toque y por eso las había dejado de poner, y luego también es el momento de desapegarse y decir adiós a cosas que ya no tienen que estar, porque ya no, ni siquiera es una cuestión de que te lo haga o no, sino que realmente no habla de ti, ¿no? Mientras Carol se está cambiando, cuéntanos de dónde nace en ti ese amor por ser asesor de imagen. Yo siempre digo que cae de casualidad, porque yo iba para el mundo de la interpretación. Pero bueno, en ese momento la vida me dijo, bueno, empieza a trabajar, esto de pagarnos nuestras primeras cosas, ¿no? Yo era muy joven, tenía 18, 19 años, y yo quería pagarme mis cosas, mi carné y estas cosas que hacemos con esas edades. Bueno, y de alguna manera caí de casualidad, porque era, bueno, ¿qué puedo hacer que no requiera de un estudio o de una cosa muy específica? Que creo que es como empezamos muchas veces. Y caí en una tienda, ¿no? En una tienda pues empecé a trabajar pues como todos, reponiendo, colocando almacenes. Bueno, pues hay que saber todo, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos fuertes el que he podido ver toda la realidad de lo que es una tienda, ¿no? Sí. Y me di cuenta de que se me da especialmente bien, ya no solo acompañar a las personas, escucharles, entenderles, sino lo que es la parte estética, ¿no? Cómo recibo información a través de lo visual y cómo encuentro belleza en eso, ¿no? Y bueno, aparte, bueno, pues tenía don de gentes, o sea, lo que se necesita para estar de cara al público, básicamente, ¿no? Y es verdad que luego mi propia curiosidad me llevó a ir, digamos, explorando otro tipo de tiendas, otro tipo de moda, y empecé en algo más low cost y bueno, pues al final acabé en el lujo y viendo otra manera de tratar al cliente y sobre todo otros tejidos, ¿no? Un poco A entender más a ese entender lo mundo. que es el mundo de la moda.
Y eso me llevó a tener mi propia firma de costura que abrí fueron 3 años de proyecto muy bonito, en el que aprendí además también todo lo que conlleva abrir un negocio y atender a la clientela de una manera muchísimo más personalizada. Ya iba a ferias a elegir tejidos, digamos que ya era como una propuesta única, no era como yo empezaba el proceso y yo lo terminaba. ¿Y esa era marca de ropa? Sí. ¿Se llama o se llamaba? Se llamaba The Name Concept. Y bueno, fue una aventura en la que aprendí muchísimo, también aprendí las cosas que no hay que hacer para que te funcione un negocio, con lo cual bueno, fue un aprendizaje muy global, porque también es verdad que me abrió las puertas a otro tipo de mundo, otro tipo de clientela, una manera distinta, donde sí que encontré el poner yo lo que a mí me apetecía, mi propia propuesta, ¿no? Que creo que es a veces lo que nos apetece, ¿no? Bueno, nos tienes que contar, a ver, ¿qué es todo eso que aprendiste? Lo bueno y lo malo, pero creo que Carol está preparada, bueno, así ya, que claro, vamos a aprovechar, ella. sí. La verdad es que en este caso sí, por favor. Quería construirle un look que fuera sofisticado, pero que también fuera cómodo. Me gusta construir los looks, en su caso además quería sacarle un poco de su zona de confort, porque ella suele ir con prendas un poco más entalladas, más ajustadas, pero sí que me apetecía seguir un poquito tendencia del oversize y sorprenderla también a ella con colores, con combinaciones diferentes y con texturas, con riqueza de tejidos. Y me apetecía que tuviera un look que además se trabaje por capas, que luego si se quita el abrigo sigue estando igual de maravillosa, que si quieres aprovechamos, y que además lo pueda utilizar con diferentes prendas, porque lo que no quiero es que solo tengas esta opción y lo guardes y no sepas luego con qué combinar el resto. Dentro de lo que es el asesoramiento de imagen, yo creo que en este momento, no sé si te has apalancado aquí por eso, porque está el boom de las redes sociales, en el sentido de que cada día se valora más la marca personal. O sea, ya no es tanto la branding, la imagen de marca de empresa, sino que el CEO, la persona, esa marca personal, y eso a lo mejor también conlleva tu propio trabajo, porque ya no solo es lo que cuenta la persona de su expertise, sino que desde que empieza hasta cómo va desarrollando su vida en las redes, pues también querrá mejorar su imagen, ¿no? O me lo quiero imaginar yo así, no sé si trabajas en ese canal, sí, pero... tal cual. De hecho, creo que es como una especie del sitio natural al que se van ahora mismo, ¿no? Es como incluso grandes CEOs que no estaban visibles, ahora sí que están más visibles, y entonces se han dado cuenta de que esa parte no la tenían tan trabajada, y lo que quieren es que su imagen tenga coherencia con la empresa a la que representan, ¿no? Y esto, si lo llevas al mundo del emprendimiento, la propia persona es su propio producto muchas veces. La cara visible lo somos todo, ¿no? Y creo que es un punto que suma siempre y que muchas veces no se le da la importancia porque no somos conscientes de que tu propia identidad visual tiene que tener coherencia también con lo que dice que haces, ¿no? Y en el caso de los que nos dedicamos a la imagen, imagínate si es importante que además seamos nuestro propio producto o seamos nuestro propio caso de éxito. Entonces creo que es un paso natural, pero además creo que no es una moda, creo que es algo que hay que tener siempre en cuenta, porque al final también eleva la percepción de valor fuera, digamos que esa narrativa visual se enriquece y de alguna forma cada vez estamos más expuestos. Entonces, si vamos a subirnos a un escenario, nos van a grabar, vamos a hacer una charla o lo que sea, evidentemente la imagen ya tiene que ser la de la propia persona, tiene que estar muy coherente con el resto de cosas, ¿no? Creo que ya tenemos a Carol Ya tenemos a preparada Carol con el nuevo look. Sí, además yo te lo ajusto, claro que sí. En este caso lo que queríamos era primero trabajar sobre un color que ella en principio tampoco elegiría, que no se atrevería, pero funciona. Porque tenía su historia, no, es que el propio color tenía su historia en mi vida, y esa es la parte un poco interesante del trabajo que hace Carlos, que como conoce tu historia, pues también conoce un poco la relación que tú tienes con los propios colores. Entonces yo en principio un verde nunca lo hubiera elegido porque yo de alguna manera me autocensuré a ponerme el verde, pues un poco por creencias de mi padre. Pues te queda fenomenal, así que te aconsejo, seguramente que él lo ha hecho ya, que te pongas el verde. Sí. Claro, estamos hablando de un look más pulido en cuanto a que bueno, parece que es como más formal, pero aquí el punto es primero el tejido, que me parece espectacular, y luego la propuesta de color. Siempre digo que hay un momento en el que lo llamo alfombra roja, ¿no? o como fotocall. Llegamos al sitio, da igual el que sea, llegamos con el look pulido, la imagen, la primera impresión es muy importante, y luego ella, si se quiere ir sintiendo cómoda, ya se puede quitar alguna prenda, porque además si se quita la chaqueta va a funcionar igual, el look está igual de trabajado.
Me comentabas antes que hasta llegar al punto en el que estás ahora hubo una etapa intermedia que creaste una incluso marca de ropa y que aprendiste mucho, entiendo cosas buenas y cosas malas. Sí. ¿Qué es todo eso que aprendiste? Vamos a empezar por lo bueno. Sí, bueno, lo bueno primero la capacidad de poder crearlo, que a veces, muchas veces cuando emprendemos no llegamos a hacer las cosas porque dejamos de confiar en que somos capaces. Y fue un salto muy grande, con lo cual imagínate lo que supuso para mí a todos los niveles. Pues un poco lo que estamos haciendo aquí, el poder sentarme y escucharte y entenderte y saber un poco más, ¿no? Es como no quedarme solo en la parte de te voy a poner guapo, te vamos a vestir para un evento o para algo especial, sino, bueno, pues saber un poco más, ¿no? Y creo que era esa manera de poder tener el tiempo necesario que yo creía que había que tener con cada persona, ¿no? En otras tiendas al final realmente lo que tienes que hacer es estar más a colocar y a reponer que a estar con la persona, ¿no? Y creo que lo que me gustó más es esa cercanía y darles a las prendas una dimensión distinta, ¿no? Como algo que es importante y que realmente, bueno, pues marque también un poco una etapa de la vida de la persona. Aprendí que es un mundo complicado, muy bonito, con una parte romántica muy interesante, apalancando de lo creativo, pero que también bueno, pues es un negocio que da trabajo a mucha gente y que necesita de una solidez en cuanto a todo lo terrenal que decíamos antes, no eso de saber muy bien números y ese tipo de cosas que yo siempre dije desde el principio que yo esa parte no la quería llevar, pero al final me tocó un poco también y aprendí a que es importante y que la parte romántica está muy bien para ese momento en el que lo creativo tiene que desarrollarse. Lo que aprendí también que no era tan bonita, pues que un negocio tiene que tener una planificación económica, tiene que tener bueno, pues una mínima viabilidad, el tener un estudio previo de, bueno, pues si vas a proponer este tipo de negocio, tener muy claro el cliente al que vas, cómo vas a hacer la comunicación, toda esa parte que es la menos bonita, pero que es tan necesaria o más que la otra para que todo lo romántico se sostenga sobre algo terrenal. Y creo que ahí es donde, bueno, pues pecamos un poco de no darle todo el cariño o no saber pedir toda la ayuda, ¿no? Que a veces lo que pasa es que no sabes que tienes que tener ayuda en ese sentido y quizá fue esa parte menos de... Sí es verdad que creo que se hizo algo bien, que cuando nos dimos cuenta que la cosa no era, la cerramos a tiempo No alargasteis la para que no fuera una agonía y realmente al final no te quedes arruinado, porque al final te arruina. ¿Cuál fue el clic que te dio la vida para decir, a partir de aquí esto es lo mío y Sí. aunque para mucha gente a partir de los 40 es como ya soy mayor y no puedo emprender, para mí estás en la primera juventud, aunque tengas 50, 60, 70 para emprender y desde luego, ¿qué te hizo ese clic para lanzarte Sí. de nuevo, aunque de una forma diferente? Pasaron varias cosas. Una es que algo que nos afectó a todos, que fue que nos confinaron y todos para casa, que además coincidió justo con un cambio dentro de esta última etapa en el que a mí me cambiaban de tienda hacia otra tienda con un proyecto distinto dentro de la misma empresa y de repente llevo una semana allí que me estoy intentando hacer con aquello y me dicen no, para casa, ¿no? Y claro, se cambia todo, nos cambia todo a todos y hay que volver a reajustar cosas. A nivel personal me pasan cosas importantes que también me hacen replantearme que la vida no es solo trabajo o no es solo de esa forma. Y oye, con una edad ya hay cosas que no quieres hacer y las hice con 18, que era el momento, y ya con 46 no me apetecía. Era como, yo creo que hay gente que puede hacer esto con mucha más ilusión y con mucha más energía, porque yo ya creo que no estoy aportando el 100% de lo que hago, de lo que me gusta, y luego sobre todo el que me estaba aburriendo. Me aburría mucho. Y no pasa nada por aburrirse de vez en cuando, pero se me hacían las horas muy largas. Y cuando tienes mucho tiempo para pensar, la cabeza es muy traicionera. Y no le quise dar rienda suelta porque sé que en esa etapa, como eso te pueda, al final sí que te cuentas que no puedes hacer otra cosa. Y dije, si no salgo ahora, quizá luego sí que mi cabeza o no sé, o mi situación personal no me va a dejar salir de esto. Y creo que en eso siempre he sido muy de no pensar en que la edad es una limitación. Sí, Que no lo es. no lo es, pero si me hubiera parado a pensarlo, probablemente ni siquiera lo hubiera intentado, ¿no? Entonces, pasaron todas esas cosas y luego se me mete por medio una parte de desarrollo personal en el que, bueno, pues como hay que ajustarse, me quiero seguir conociendo y quiero ver qué me pasa a nivel emocional y me formo en coaching. No O sea, como primero te formas para llenar una carencia personal confinados. y aprovechaste el confinamiento en este caso
Y, o sea, en ese momento no lo visualizaste como un plus para tu futuro negocio. Era algo de Sí. relleno, no. Realmente era algo que necesitabas tú aportar Sí. a tu propia personalidad, ¿no? Sí, me llamó la atención y como había tanto tiempo para ver cosas y leer cosas, pues me enganché y me gustó, como que, ostras, lo estoy entendiendo, ¿no? Me suena, no me parece raro, no lo veo difícil y me empecé a conocer, ¿no? Y es verdad que ahora me parece que es maravilloso que yo esto lo pueda aplicar a lo que hago, porque sí que esto es un poco eso que dicen, ¿qué es lo que diferencia lo que haces tú de otros asesores? Pues quizá que le pongo este plus de que a través de eso, mezclando las dos cosas, es una herramienta de autoconocimiento maravillosa, ¿no? Ujú. Así que bueno, se juntaron cosas, yo creo que al final era como que tenía que ser y ya está, ¿no? O me dejé o permití que pasara. Entonces llegó para mucha gente el bendito confinamiento o la bendita pandemia, y en tu caso también lo fue, y te lanzaste bueno, entiendo que a ser autónomo. Sí. Hola. Hola, los autónomos, es precioso. Y fíjate que hasta eso ni lo pensé, dije, bueno, ¿qué hace falta, no? Y mucha gente alrededor, bueno, ya verás, qué complicado, ¿por qué tal? Pero bueno, cuando tienes algo que quieres cambiar, yo en eso siempre he tenido poco miedo, aunque luego te aseguro que tengo todos los días, o casi todos los días, siempre alguna historia de madre mía, ¿por dónde me he metido? Pero como hay algo vital mucho más importante, al final, bueno, pues fue como no puedo sentir que me aburro el resto de mi vida, porque al final tu trabajo se convierte en una esclavitud o en una jaula, ¿no? Y no quería pensar que era lo que en verdad me quedaba, ¿no? Y ahí sí que es verdad que me ha movido siempre si no estoy bien, me voy, ¿no? Es verdad que quizá mi situación personal me ha permitido, que siempre digo que hay gente que igual tiene unos condicionantes Ujú. distintos y hay que también hablar de que hay realidades distintas, pero mi realidad me permitió volver a hacerlo y volver a reinventarme, ¿no? Y es esa etapa en la que decido que, bueno, pues que voy a ofrecer un servicio de asesoría de imagen con todos mis conocimientos y con esta última etapa en la que he añadido una herramienta distinta y aquí estamos. Yo creo que libertad no es tener más horas libres, sino organizártelas de una forma distinta, ¿no? Claro. Primero lo que dices, que estás haciendo algo que te gusta. Entonces eso ya lo cambia todo. Y probablemente, o sea, no me pongo a contar, que dicen, hay que contar las horas que haces por aquello de que te pongas una nómina y estas cosas que nos cuentan, pero yo no cuento las horas, porque no siento la necesidad de hacerlo. O sea, no me pongo a pensar si hago más de 40, como hacía antes. No lo sé. Pero es que si no le estoy poniendo atención es porque para mí no está siendo importante. Con lo cual, ¿para qué me voy a meter ahí? Y sobre todo lo que dices tú es como que de repente esa inercia de lunes a sábado, de lunes a viernes, de esta hora a esta hora haces esto y solo los sábados y domingos puedes hacer esto otro, yo ya no vivo así. Yo a lo mejor un domingo estoy dando una charla o estoy con un cliente porque es el día que le viene mejor, pero es que un lunes me he ido a no sé dónde a comer a un pueblo que me apetece. Entonces, bueno, es reajustar al final. Bueno, yo creo que lo que contabas de hay que contar las horas, no es tanto de tus horas de dedicación a lo que a tu trabajo de la parte que a ti te gusta, sino a cuánto le dedicas a un cliente para luego facturarle. Porque creo, desde el principio supiste cuánto querías facturar o cómo conseguiste poner precio a tu Que va. servicio. No, porque Es cuando una parte complicada es siempre. complicada. De hecho, creo que es de las más difíciles y creo que ahí es donde un emprendedor puede quedarse por el camino. Porque tienes la sensación al principio de que no das lo suficiente, que el servicio se ha quedado corto y empiezas a meter horas, y empiezas a regalar cosas y a meter productos y servicio y empiezas a hacer aquello grande, pero no te paras a pensar, bueno, pero ¿cuánto quiero yo pedir por esto? ¿O cuánto creo que es lo justo, ¿no? Y sí que me costó, porque al final creo que tenemos, y ahora me dices tú cómo lo haces tú, cómo lo ves tú, pero sí que es como, yo pongo un precio de un producto, ¿no? Como que paquetizo algo y hay un momento en el que te das cuenta, pero si yo esto, lo que decías de las horas, si yo ahora me pongo a pensar, ¿a cuánto sale la hora? Ahí te das cuenta que lo estás haciendo muy mal, muy mal. Yo creo que hay dos cosas cuando se emprende que son difíciles. El día que dices que empiezas, porque lo vas alargando, todavía no tengo esto, todavía no tengo Sí, sí. ese día que empiezas es crítico y poner el precio a tu servicio, a tu producto también. Sí, esa parte terrenal, que menos mal que hay gente que nos ayuda en eso, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos idea, ¿no? Porque yo creo que no sabemos ni leer las nóminas. No.
Ya te digo yo Entonces, que generalmente no. si no sabemos leer una nómina con la que hemos estado conviviendo no sé cuántos años en esa edad, como para tú empezar a poner precios a tus cosas, si no tienes ni idea ni de impuestos y IRPFs y estas cosas, con lo cual hay que tener muchas cosas en cuenta. Así que sí, fíjate que te digo, cuando hice lo de las horas, dije, ostras, qué mal, ¿no? ¿Cómo te ves? Porque llevas 2 años, 3 con el emprendimiento, eres un joven emprendedor. Me encanta. ¿Cómo ves bueno, esa visión que se suele decir también en el mundo del emprendimiento? Esa visión y misión, ¿cómo te ves en 5, 10 años? ¿Cómo ves el mundo de la moda y cómo te ves tú respecto a tus clientes? ¿Sabes lo que pasa? Que como para mí el mundo de la moda siempre me acompaña, es como que sé que siempre va a estar ahí y como hay tantas opciones, sé que si me tengo que adaptar porque las cosas cambian, la moda digamos que me va a acompañar o yo la voy a acompañar. Ujú. Y va a haber siempre para todo el mundo, con lo cual ahí no le encuentro que sea una complicación. Me veo pues haciéndose uno a uno realmente quizá con menos gente y sí que ahora estoy trabajando en un infoproducto donde lo que quiero es, para la gente que igual no puede llegar a una asesoría por precio o por lo que sea, que sí que tengan la oportunidad de poder trabajarse esa parte o por lo menos empezar a dar esos primeros pasos y mejorar y darles una puerta de entrada más fácil y evidentemente pues yo tener más tiempo para otras cosas. Así que creo que voy más hacia esa parte de, bueno, pues que hay algo ahí como puerta de entrada que además a mí me permita trabajar la otra parte de una manera más relajada. Entonces, ¿lo vas a hacer en formato algún curso o algo que la Ya está en gente... marcha. ¿Ya está en Ya lo he marcha? lanzado la primera edición. Y ¿sabes lo bueno de hacer el infoproducto? Que como me gusta la cámara, me gusta grabarme, me gusta comunicar. Y pues el hacerlo ya me está proporcionando como mira, eso del actor, ¿no? Esa cosa que se me quedó pendiente, pues como que por ahí le voy dando un poco de salida. Para llegar a una conclusión bonita para todos los que nos escuchan, a mí me parece que es fantástico que te hayas lanzado a emprender con 40i. ¿Qué le dirías a esa persona o a ese emprendedor que está con una ilusión pero que dice, es que igual ya se me ha pasado el arroz que decían antes en las mujeres? ¿Qué le dirías? Evidentemente que salgan ahí fuera y que se den cuenta, sobre todo cuando has trabajado muchos años por cuenta ajena, que el miedo tenemos muchas veces cuando estamos dentro es que hay más vida, que hay más cosas fuera. Sobre todo creo que el emprender, cuando precisamente estás en esa edad, es que tú te busques la oportunidad que no te van a dar otros, porque el mercado a veces, sí es verdad, cuando alguien propone algo por ti, sí que te pone sus condiciones y te pone sus normas y ahí quizás es donde dices, ostras, claro, ¿cómo me voy a mover yo dentro de esto si ya tengo una edad, ¿no? Y precisamente el emprender te da la facilidad de ser tú el que decides dónde, cómo y con quién, ¿no? Y ahí yo creo que la edad importa muchísimo menos. Incluso puede ser un plus, porque ya vienes con un montón de cosas que quizá con 20 años no tienes, salvo excepciones, y ahora viene gente pegando fuerte muy joven y oye, creo que es también es necesario que rompamos un poco la estructura esta en la que nos movemos y que hay gente que no quiere hacer las cosas como las han hecho hasta ahora o que les proponga sus ideas, porque al final, no sé quién decía que si tú no tienes una idea vendrá alguien y la haga por ti o ocupará tu lugar. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora, que podemos aprender, bueno, desde lo importante que puede ser la imagen para cualquier persona y sobre todo para cualquier emprendedor y marca personal que ahora están de moda, que se puede emprender a cualquier edad y que sobre todo hay que tener la ilusión y las ganas. Entonces yo solo te puedo dar, Carlos, las gracias, Gracias a vosotros. por haber emprendido a los 40i y por saber transmitir y contarnos esa experiencia y que sea enriquecedora y útil para todos los que nos estén escuchando. Gracias a ti porque permites que haya estos espacios, que los generas para que podamos contarlo y si con esto podemos ayudar, inspirar, pues una cosa más, o sea que maravilloso, mil gracias. Gracias. Espero que te haya gustado este capítulo y que la experiencia de Carlos te haya inspirado a ti también. Si conoces a alguien como él o con una historia diferente, déjalo en comentarios y nos pondremos en contacto contigo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo.